Muchos años han pasado desde que se decodificó por completo el genoma humano y de los seres vivos conocidos, trayendo consigo buenas nuevas en el acontecer científico y la base por la cual la utopía de Le Bon pudo originarse. Se creó la teoría de hibridación como proceso evolutivo con el fin de poder establecernos en el cosmos sin cometer el terrible acto de terraformar. En paralelo con esta teoría de hibridación también se creó la organización que estaría a cargo de salvaguardar la teoría de hibridación y que ésta caiga en manos inescrupulosas, asegurando que no exista un fin bélico, sino por el contrario, el de supervivencia, evitando que grupos o personas en particular puedan tomar control sobre la supervivencia de lo que sería la especie humana. 3 de enero de 2451 Planeta Pestión. El planeta Pestión, que ha sido durante años la cuna del bajo mundo, un lugar de mala muerte, donde se reúnen prófugos de la justicia, cazarrecompensas, delincuentes, renegados y el hogar del gran mercado negro. Así como este planeta en el vasto universo en el cual ya nos encontrábamos dispersos, habían muchos más, pero ninguno como Pestión. Este fue uno de los primeros y uno donde la mano de la Organización Galáctica con sus siglas OG que oficialmente no estaba presente. Era complicado para la OG controlar todo, dando como resultado estos planetas llenos de corrupción. En este planeta se encontraba Pendión, un científico bastante inusual, excéntrico, pero inteligente rayando en lo absurdo. Gracias a estas características logró convertirse en una persona pudiente y acaudalada como científico, llegando a ser apodado como el Dr. Crazy. Debido a esto no podía usar su verdadero nombre para el fin en el que se encontraba en el planeta, por lo que decidió usar el seudónimo de Pendión, un híbrido llamado Homo Icaris. Homo Icaris. Híbrido formado por 3 emblemáticos especímenes, el halcón, el águila y el murciélago, resaltando las siguientes características más importantes: vista mejorada por parte del águila, la capacidad de volar del murciélago emparentado con la condición de mamífero y la capacidad de cuello del halcón. Pendión se encontraba en este planeta con la finalidad de iniciar un proyecto de hibridación no aprobado por la OG. La única forma en que la OG interviniera era si la actividad que se estaba llevando a cabo fuese de carácter peligroso hacia la humanidad o para sus propios intereses. Debido a que hibridar ADN no aprobado por la OG puede dar lugar a un gran peligro, capaz de destruir todo un planeta, decidió iniciar de forma clandestina el proceso de hibridación con el ADN de la cucaracha. Conociendo el desastre ocurrido en Melen 2, no podía seguir el mismo camino que ellos. Así que estudió diferentes formas de estabilizar el ADN de la cucaracha con el humano. Pasó un año realizando la investigación que lo haría crear el primer híbrido estable con el ADN de la cucaracha. Aquí fue donde Pendión cruzó caminos con Cristal, una contrabandista de renombre en el bajo mundo y una hermosa mujer perteneciente a la raza de Homo vulpes. Homo vulpes. Híbrido formado por la majestuosa e intrigante especie de zorros donde la capacidad de ser más astutos, inteligentes y ágiles que la mayoría. Como Pendión debía hacer pruebas con diferentes muestras de ADN, contrató a Cristal por más de una ocasión para que le provea muestras de ADN de diferentes animales a medida que los iba necesitando. Dentro de todas sus pruebas encontró que la medusa Turritopsis nutricula fue la única que pudo estabilizar la hibridación, dando paso a la ambición de Pendión, quien quería crear un híbrido único y estable. Ya después de la estabilización los pasos a seguir eran obvios: conseguir ADN de humano puro. Esta parte era clave. Sin embargo, el ser humano no se extinguió, solo se encontraban en planetas muy parecidos a la Tierra a lo largo del universo conocido hasta el momento, en caso de que se lo estén preguntando. Por dicha razón, la ayuda de Cristal fue esencial en esta parte del proyecto. Ya teniendo todo preparado para comenzar el proceso de hibridación, procedió a iniciar a la búsqueda del equipo de laboratorio especializado en hibridación y de un asistente.
Tuvo que recorrer muchos lugares del planeta donde se conociera que científicos estuvieran ofreciendo sus servicios, sin poder decir de qué se trataba el proyecto. Esto hacía aún más complicado, ya que todos querían saber en qué se estaban metiendo. Incluso estando en un planeta de renegados no podía ir diciendo a diestra y siniestra de qué se trataba el proyecto. Por lo que el único que podía decirles era un proyecto de investigación revolucionario. Pendión pensaba que si estaban en ese planeta seguro solo les interesaba el dinero, por lo tanto mientras él pagase lo acordado no habría problemas. Sin embargo, no quiso arriesgarse de compartir el objetivo sino hasta que escogiese al asistente. Luego de revisar la información de los pocos científicos que pudo encontrar con las características que buscaba, decidió contratar a Aster. Homo Procus. Híbrido formado con uno de los animales que causa terror en aguas dulces, el cocodrilo, tomando como características a mejorar una piel más gruesa y fuerte sin la presencia de escamas y la gran capacidad pulmonar. Aster es un científico que había trabajado bajo el mando de la OG en procesos de hibridación, pero por deudas de juegos tuvo que dejar su trabajo, debido a que fue despedido por la OG. Y al ser despedido por la OG su principal fuente de ingresos se esfumó, lo que provocó el exilio para con su familia y del trabajo que tanto amaba. Una vez contratado, Pendión le explica a Aster de qué se trata el proyecto. Al enterarse de lo alocado que era, conmocionado por la información recibida. ¿Por qué harías un proyecto tan peligroso como este? No, ¿recuerdas el desastre de Melen? Claro que recuerdo ese desastre y también sé cómo lo manejó la OG. ¿Por qué sigues adelante, entonces? Porque tengo algo que ellos no. A mí y con mucho orgullo y trabajo logré estabilizar la hibridación con el ADN de cucaracha, contesta Pendión con una actitud engreída. ¿En serio? Es imposible de creer. ¿Cómo lo has logrado? Pregunta ansiosamente. Pendión se mostró renuente a decir cómo. Un mago no revela sus secretos. Aster, al ver que Pendión no mostraba señal de querer contestar la pregunta, no siguió insistiendo. Al día de haber iniciado el proyecto juntos, Aster se encontraba en el bar tomándose unos tragos cuando de repente se le acerca a alguien. Hola Aster, ¿cómo estás? Bien, pero no te conozco. ¿Quién eres? ¿Crees que nos hemos olvidado de ti? Luego de que ignorara su pregunta, lo detalla un poco mejor y nota el porte militar. Aster se voltea, ahora con preocupación, pensando que se trataba de su deuda de juego que tenía de hace años y que le había costado su trabajo, por el cual se había sentido muy orgulloso, adoptando una posición de defensa. Ya estoy trabajando en conseguir el dinero que les debo y pronto recibirán su dinero más intereses, dice un poco exaltado. Esta persona, al ver la reacción, le coloca el brazo por encima del hombro con mucha confianza, como si fuesen amigos. ¿Dinero? No vengo por dinero, le dice susurrando al oído. Tengo una propuesta que hacerte, relájate. Aster, sin percatarse que la deuda que tenía con un apostador de mala muerte era de lo que menos que debía preocuparse en ese momento. Al ver su reacción. Bueno, será una propuesta buena, aunque si tu respuesta es negativa no será muy buena para ti y puedes ir preocupándote, le dice con tono burlesco. Aster, tragando grueso, ya nervioso y preocupado por la situación. ¿De qué se trata tu propuesta?, le pregunta con voz temblorosa. Pero antes me gustaría saber con quién estoy tratando. Tú llámame Trevor. Un Homo tigrus. Híbrido formado por el tigre, uno de los grandes félidos, teniendo consigo las características más temidas: fuerza y resistencia. Qué buen ejemplar para las actividades de defensa. Vengo de parte de nuestra querida OG y déjame decirte que ya sabemos que estás trabajando con Pendión en un proyecto de hibridación, pero no sabemos de qué tipo y por eso queremos que nos mantengas al tanto del proyecto. Sus ojos casi se salían de sus cuencas de lo asustado que estaba, ya que sabía de qué se trataba el proyecto. Pero aún en su desespero,
Pensó que debía tener alguna ventaja en el asunto, así que no dijo nada sobre el ADN de la cucaracha. ¿Por qué les interesa saber? Pregunta con voz nerviosa. Queremos saber qué hace el Dr. Crazy en este planeta. Ya que si está en este planeta, eso quiere decir que la hibridación no está aprobada por nosotros, y con qué fin la puede estar haciendo, ya que no queremos otro desastre como el de Melen 2. Y te recuerdo que tu respuesta a mi propuesta no puede ser negativa. Aster, intrigado quizás por el alcohol. ¿Por qué mi respuesta no puede ser negativa? En eso Trevor saca su teléfono y le muestra varias fotos de su familia saliendo de su apartamento, y por cómo iban vestidos y de dónde estaban saliendo, Aster reconoció que era una foto reciente de su familia. Y para no ponerlos en peligro ni se le ocurrió cuestionar la veracidad de las fotos. Aster se levanta de inmediato de forma agresiva del taburete como con la intención de agredirlo. Cálmate, tigre, si no quieres ver morir a tu familia, piensa en ellos, en tu querida esposa e hija. Aster se volvió a sentar a regañadientes, pero ahora con un semblante sombrío, dándose por vencido por las recientes palabras del ya despreciable Trevor. Con un tono serio pero sin denotar una pizca de violencia en sus palabras, así como tratando de congraciarse con él. Yo sé que eso no va a suceder, le dice Trevor. Porque sé que tú harás lo correcto, ¿verdad? Aster, muy asustado, asiente con su cabeza sin poder emitir un sonido. Perfecto, exclama Trevor. Ahora sí nos entendemos. Sírvame uno de lo mismo que está tomando él. Le comienza a explicar las instrucciones de lo que debe hacer mientras los dos tomaban, dándole un comunicador y las horas que debe comunicarse, haciendo énfasis en que debe dar un informe a la hora indicada todos los días. Si no, sabe lo que le espera. ¿Y qué hay para mí? Pregunta ya más calmado. Libertad, mi amigo, libertad. Eso hace que Aster cambie su porte, haciendo notar que no era suficiente eso para él. Trevor al ver el cambio en Aster. Tranquilo, que podrás volver con tu familia, nosotros nos haremos cargo de tu deuda de juego para que puedas volver a ellos. Así que espero que todo vaya bien por tu propio bien y el de tu familia. Así que con esto me retiro y espero tus informes. Aster ve retirarse del bar a Trevor, se toma el trago de una sentada, paga la cuenta y se retira a su apartamento. Al día siguiente, como si no hubiese pasado nada, Aster se presenta a trabajar con Pendión en el laboratorio. Buenos días, dice Aster a Pendión. Oye, ¿por qué hacer realmente este proyecto? Quiero hacer historia. Aster, haciendo una seña de aprobación con su cara. Me parece una buena razón. Sabe que debe conocer más detalles de la investigación, pero no puede ser muy insistente al respecto, para no generar dudas en Pendión, por lo que debe ser más informal al momento de pedir información, hasta confíe lo suficiente en él como para darle ciertos datos de la investigación que desconoce, y así informar el avance de Pendión a Trevor. Pero hasta el momento no tenía ningún dato nuevo que ya no supiese Trevor, pero dejando su ventaja segura y para poder usarla en el mejor momento. Pero, por su bien debía dar el informe de algún avance, siempre cuidadoso de no levantar sospechas. Lamentablemente fue en vano. Pendión notó un cambio en su comportamiento, aunque Aster trató de no hacerlo, notó un cambio ligero, en la forma de preguntar los detalles de la investigación, lo que le hizo sembrar la duda, de que algo había pasado. No preguntó para evitar que se diera cuenta de que algo lo había alarmado, para evitar que supiese que sospecha que lo puede estar espiando y pierda de cierto modo una ventaja, de saber para quién está espiando. Decidió ser más cauteloso desde ese momento en adelante con la información que le daba. Ese mismo día contactó a Crystal y le contrató para que vigilara a Aster, y le indicará qué hacía, a quién frecuentaba, en dónde frecuentaba, si había algo sospechoso que le hubiese hecho cambiar de actitud.
Durante el mismo día que fue contratada Crystal, Aster y Pendion terminan de armar el laboratorio para poder dar inicio a la hibridación. Ya iniciado el proceso de hibridación, todo marchaba a la perfección según los parámetros normales que existen en las hibridaciones aprobadas por la OG. Se podía esperar según los datos que tenía del desastre que hubo en Melen, que hasta el día 31 se notara la aceleración del proceso de crecimiento. Sin embargo, ya al día 15 comenzó a notarse el crecimiento acelerado del embrión, lo cual confirmó que sus simulaciones no fueron del todo correctas. ¿Puedes verificar la tasa de aceleración en las próximas horas? Pregunta con tono de preocupación. Déjamelo a mí, yo me encargo de eso. Pendion salió del laboratorio, indicando que volvería en unas horas, debía hacer diligencias. Para que Pendion no sospechara, se dedicó a su tarea y luego de realizar el primer cruce de data entre la primera y la segunda hora, se fijó rápidamente que no hubiese nadie y sacó el comunicador que le dio Trevor. Y le comunicó lo sucedido hasta el momento. Segundos después del mensaje recibió la respuesta, recibido. A los pocos minutos Pendion recibe una foto de Aster mandando un mensaje a un número desconocido con el mensaje adjunto. Era Crystal, diciendo que Aster lo está espiando. En la foto mostraba parte del mensaje que se refería a la OG. Gracias. Pendion preocupado. Esperaba eso en algún punto, pero no tan temprano en el proceso, piensa en voz baja murmurando. Pero analizando rápidamente llega a la conclusión, si me hubiesen querido detener ya lo hubiesen hecho, así que deben querer que termine la investigación o no saben que se trata de ADN de cucaracha. Por lo que ahora más que nunca mantuvo a oscuras a Aster, con algunos datos, para evitar que detecte que fue descubierto. Datos como el proceso que llevó a cabo con el cual pudo estabilizar la hibridación del ADN de la cucaracha con el humano. Pendion llamó a Crystal para establecer otro trabajo. Tenemos que hablar de negocios nuevamente, pero tiene que ser en persona. Fecha, hora y lugar. En el bar de siempre dentro de una hora. Allí estaré. Fue una reunión corta, de aproximadamente de unos 30 minutos como máximo. Comentándole que Aster no le ha informado a la OG lo que estoy haciendo completamente, porque si no la OG ya me hubiese detenido, y necesitaba que observarse los movimientos de la OG en cuestión que puedan estar relacionados con él. Y así pasaron 20 días desde que se confirmó que Aster actuaba a sus espaldas como espía para la OG. Pero no se preocupaba ya demasiado gracias a que Crystal tomaba cartas en el asunto. Se dedicó enteramente a estudiar el fenómeno de aceleración en el crecimiento del nuevo híbrido. Se percató que a pesar de su rápido crecimiento no se estaban desestabilizando las células en ningún aspecto. Sorprendido con los resultados no pudo aguantarse. Ven a ver estos resultados. Aster se acercó y vio los resultados. Son tan diferentes a los de Melen, exclamó. Vamos por buen camino, aseveró. A las pocas horas de haber conocido los resultados procedió a comunicarlo a la OG, pero ya esta vez con la información de que se trataba de ADN de cucaracha. Esto produjo una movilización interna de la OG por parte de Trevor para ir a detener el experimento. Pasaron 15 días más, llegando a término la hibridación, validando el cálculo de la fecha de la simulación aún con el adelanto que hubo. Lo cual lo llenó de emoción rebosante a Pendion, ya que el proceso se había dado exitosamente a pesar de que tenía a la OG pisándole los talones y la terrible experiencia de Melen.